Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra 34ª clase de Introducción al Judaísmo en www.koltuvsefarad.com, como es nuestra costumbre, tomándonos la clase antes de la fiesta para repasar sus halajot. Ya apenas podamos, Dios mediante, volveremos para poder terminar con el tema de historia judía. Ya vamos en el siglo XIX, ya estamos a punto de llegar. Entonces, hoy vamos a trabajar el tema de las halajot de Purim, que este video está siendo grabado en el año 2016, al año 5776 del calendario judío. Purim cae este miércoles por la noche, para que se preparen. También quiero indicar que esta clase está dedicada a la memoria de nuestra Javerá Lea Batzala, la señora Denis Riátiga de Santa Marta, la cual falleció este Shabbat. Es la primera persona de nuestra comunidad que muere. Ya fue enterrada Kedat Moshe de Israel, siguiendo pues todos los ritos fúnebres judíos. Es una realidad triste, pero también pues algo que nos una invitación a pensar para las comunidades emergentes, que esto va a suceder y que ustedes deben estar preparados. Yo voy a ver en qué puedo ayudarlos. Definitivamente hace falta material en español para este tema. Veremos qué podemos hacer para resolverlo, pero en honor y en memoria a doña Denis, que amaba Purim, una señora que amaba la vida. Tengamos entonces esta clase sobre las halajot de Purim. Ok. Ups. Ok. Fantástico. Purim. Entonces, el tema de Purim, ¿cuál es la historia de Purim? El tema de Purim se narra en el libro bíblico de Esther. Espero que sea pues familiar, que el tema sobre el periodo persa del judaísmo no lo hayamos olvidado. Históricamente se asienta esta historia en el siglo IV antes de la era común, cuando los judíos éramos parte del imperio persa, un imperio que se extendía desde la India hasta Etiopía, un gran vasto imperio. El rey en hebreo se llama Ahashverosh. La mayoría de los historiadores insisten en que este es el rey Jerjes, Xerxes de los griegos, el nieto de Ciro el Grande. ¿Y qué ocurre en este libro? Este libro está escrito desde una perspectiva literaria como una farsa, como un carnaval, no como un libro de historia. Y este es uno de los grandes errores, Javerim, que comete la inmensa mayoría de la gente cuando se acerca al judaísmo, y es asumir que todo texto que hay en la Biblia es histórico. Y esto simplemente demuestra nuestros prejuicios y nuestra falta de familiaridad con los diferentes géneros literarios que existían en esa época, Javerim. O sea, hoy ustedes cuando abren un periódico, ustedes no leen de la misma manera los avisos clasificados, ¿cierto?, que la sección de política o las tiras cómicas o la sección de deportes. Cada una de estas secciones está escrita de una manera inmediatamente reconocible
que es natural para ustedes. Ustedes saben cómo suena un artículo deportivo. Saben cómo suena una columna de opinión. Saben cómo se ve una tira cómica. Ok, la Biblia contiene toda una serie de textos de diferentes géneros. Cantar de los Cantares es poesía. Proverbios es literatura sapiencial. ¿Cierto? Los textos de los profetas en su mayoría son profecías. Eso es un género literario. Y el libro de Esther es lo que luego vendría a ser llamado comedia bufa. ¿Cierto? Hay un rey, ¿cierto? Una figura poderosa en el centro de la historia que ya no quiere más a su mujer y se busca una mujer nueva. ¿Ok? Esta mujer nueva acaba siendo una chica judía, Esther. Hay intrigas de palacio, un villano tremendamente unidimensional, ¿cierto? Hamán ben Hamedatah Agagí, que odia a Mordejai, que es el tío o el primo de Esther, y quiere y manda matar a todos los judíos. Y el rey accede. Y luego, a través de un plan tremendamente ingenioso de revelación, yo soy judía, Hamán es castigado y el plan de Hamán es frustrado y todo el mundo termina en una fiesta. ¿Ok? Ups. Si uno lee el libro de Esther con atención, va a haber mucho lenguaje, que evoca la historia de Yosef. Literariamente, el libro de Esther está basado en la narrativa del Génesis sobre Yosef. Una persona humilde que luego, y el lenguaje es muy similar, o sea, si ustedes lo leen en hebreo. ¿Cuál es el punto de esto, Javerim? El punto de esto, Javerim, es muy difícil saber qué parte de la historia de Esther es histórica. No hay registros de una reina Esther. Ciertamente la reina consorte de Xerxes es pues una señora muy importante. Xerxes, o sea, cualquier rey persa era posiblemente la persona más importante viva en su tiempo, y no hemos encontrado registro de una señora judía ni llamada Esther ni llamada Hadassah que haya estado casada con este señor. La historia también no está escrita como historia, está escrita como farsa, como comedia, como carnaval. Y es difícil saber si este texto era canónicamente, o sea, posiblemente el libro de Esther fue el último libro que entró a la Biblia hebrea. ¿Cómo sabemos esto? Lo sabemos porque en los rollos del Mar Muerto, donde se han encontrado varias copias de todos los libros del Tanaj, no se ha encontrado un solo fragmento del libro de Esther. Ni uno. Eso significa que la secta de los rollos del Mar Muerto, que es una secta pues no farisaica, es decir, no representa el mainstream rabínico de la época, pero había gente al cual el libro de Esther no le parecía santo, no le parecía bíblico y no le parecía digno de ser incluido en el canon. Una de las razones es que el libro de Esther no menciona a Dios. No es un libro religioso.
Esta es una de las cuestiones interesantes de Purim en general como fiesta y del libro de Esther como texto literario, es que en el original hebreo no hay mención alguna de Dios, ni de oración, ni de nada. Estamos hablando de judíos que viven en la diáspora, incluso Esther y Mordejai son nombres tremendamente gentiles. Son nombres teofóricos de deidades babilonias. Ishtar y Marduk. Esto es, por decirlo así, un judío hoy que se llame Cristiano y Cristina. Cristina Christensen, ese es Esther. Pero una persona pues que no entiende el contexto literario no lo ve. Oh, Esther es un nombre hebreo, antiquísimo, sagrado. No, Dios no aparece en la Megila. Y esto era tan algo que generaba tanta incomodidad, que en las versiones griegas del libro de Esther añadieron un montón de ediciones. Entonces Esther reza a Dios cuando está ayunando y se echa 4 páginas de rezo, y un montón de ediciones posteriores para hacer al libro de Esther muchísimo más piadoso. Pero el libro de Esther en su forma original hebrea no es un texto piadoso. Y por eso es que es tan interesante que haya acabado en la Biblia, más allá si es o no un texto históricamente fidedigno, o que contiene, o sea, algo de verdad contendrá, ¿cierto? Los judíos sabemos que hubo que había gente en la corte persa pues que los judíos no le caían muy bien. Esto pues lo leemos en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías. Pero pues tanto así como un plan macabro para acabar con todos los judíos que viven en un imperio tan vasto, es algo que sería muy difícil de hacer prácticamente, incluso en un imperio tan bien organizado y tan bien estructurado como el imperio persa. Entonces, esto son pequeñas notas sobre el libro de Esther. Preguntas. A mí lo más fascinante del libro de Esther, y esta es una de las razones por las cuales me gusta muchísimo, me gusta estudiarlo, es que el libro de Esther, más que cualquier otro en la Biblia, expresa nuestro estado teológico actual. ¿A qué me refiero? Javerim, nosotros no vivimos en la época de los profetas. No hay milagros sucediendo a diestra y siniestra. No hay gente hablando por Dios. La realidad histórica y teológica de la mayoría de la Biblia, donde Dios es tremendamente cercano y accesible, donde Dios habla ya sea directamente o a través de profetas, es algo que nosotros no hemos experimentado en muchos siglos. Nosotros vivimos más bien en el mundo de Esther, en el mundo donde los milagros son ocultos, donde Dios actúa no directamente, no con milagros, no con partiendo el mar de las cañas, sino a través de las acciones de individuos. Uno puede leer el libro de Esther como una serie de coincidencias y de casualidades que acaban muy positivamente para el pueblo judío. Pero pues esa lectura, en mi opinión, excluiría el libro de Esther como un libro religiosamente relevante y por lo tanto
como digno de estar en el Tanaj. Si el libro de Esther está en la Biblia es por una razón, y es porque nos muestra la realidad teológica en la que nosotros vivimos. Y es un mundo donde Dios actúa de manera oculta, de manera indirecta, de manera clandestina, y actúa a través de las acciones de los seres humanos, más que interviniendo milagrosamente, metafísicamente. Este es el mundo en el que nosotros vivimos. Nelson, entonces, ¿por qué se toma históricamente? ¿Quién se toma históricamente el libro de Esther? Ok, los ortodoxos. Fantástico. Javerim, la categoría de historia es una categoría nuestra. Todos los textos de la antigüedad, su propósito no era relatar datos objetivos, era contar historias, era transmitir mensajes. Esta obsesión con que todo lo que dice la Biblia pasó exactamente como dice la Biblia que pasó es una obsesión evangélica que tristemente ha afectado a muchos judíos, y que definitivamente mucha gente que viene del protestantismo trae consigo al judaísmo, pero no es algo que ayude. No vuelve a la Biblia más fuerte, vuelve a la Biblia más frágil. Esta presunción de que todo lo que dice la Biblia pasó como dice que pasó, y que el mundo fue creado en 7 días hace 5.776 años, cuando yo encuentro registro fósil que me dice que el mundo tiene billones y billones de años, entonces hace a la Biblia algo tremendamente frágil. ¿Y por qué? Porque eso es un virus. El historicismo es un virus. Es algo que los autores originales de los textos bíblicos no concebían. Ellos estaban contando historias. La noción de algo objetivamente, históricamente cierto no existía para ellos. La gente no escribía de esa manera. Esta noción de historia objetiva, mal que bien, aparece en los últimos siglos. Y es algo que nosotros proyectamos porque entonces eso es verdad. Javerim, hay muchas formas en las que un texto puede ser verdad. Un poema es verdad de la misma manera que un cuadro de resultados de fútbol. Pregunta. Yo le puedo aplicar los mismos criterios de verdad a la proposición, puedo escribir los versos más tristes esta noche, que América venció a Chivas 2-0. Y el poema es subjetivo, pero que algo sea subjetivo no significa que no sea verdadero. Javerim, Shira Shirim, Cantar de los Cantares, ¿pasó o no pasó? La pregunta es, ¿importa si pasó o no pasó? Si hubo en efecto un amante buscando una amada por las calles de Jerusalén, no. Lo mismo Job. Y eso ya lo decían los rabinos. Job es ciencia ficción, es teología, es teología
Entonces no nos obsesionemos con que, ay, que Esther, la Biblia miente. La Biblia miente, Javerim. O sea, desde un criterio objetivo histórico, la Biblia miente. Pero es porque nosotros estamos pidiéndole a la Biblia algo que la Biblia jamás quiso darnos y jamás le interesó darnos, que son criterios objetivos fácticos de verdad histórica. Ok, pregunta sobre el libro de Esther. Ok, al final del libro de Esther, cuando los judíos se salvan en esta fecha del 13 de Adar, se declara una fiesta. Se declara una fiesta. Y una fiesta que va a ser observada por los judíos hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de los días. Se declara que el día en que los judíos, o sea, el día siguiente, en que los judíos se salvan, ese día va a ser llamado Purim. ¿Qué significa Purim? Purim es una palabra persa. Significa Purim eran un método de adivinación. Era como tirar, era como hacer ilichín, un tipo de geomancia. Entonces cuando Hamán dice cuál es el día más idóneo para matar a los judíos, entonces le sale que es el 13 de Adar. Eso es hecho a través de un sistema aleatorio de adivinación. Okay, esa es la etimología de Purim. Y Purim entonces se vuelve una fiesta para ser celebrada el día siguiente, que es el 14 de Adar, y en ciertos lugares en Israel se celebra el 15 de Adar. Ya vamos a hablar de eso. Ok. Preguntas. ¿Hay preguntas? Ok. Hay 5 mitzvot básicas de Purim. La primera de ellas es leer la Megilá en la noche de Purim. La segunda mitzvah es leer la Megilá el día de Purim. Tener una seudá, una cena festiva en Purim. Dar mishloach manot, regalos de comida a nuestros amigos. Y matanot la evionim, regalos a los pobres. No, Javier. Purim no es un Yom Tov. En Purim se puede trabajar. No, no es lo ideal. Pero no hay melajot. ¿Cierto? No es como Pesach, no es como Shavuot, no es como Sukkot. Purim y Hanukkah son fiestas post-toraíticas.
son fiestas post-toraíticas. Hanukkah es incluso post-bíblica. Nosotros no tenemos un libro bíblico de Hanukkah. Y si se acuerdan cuando estudiamos Hanukkah en esta clase, todo lo que nosotros sabemos de Hanukkah sale de 2 páginas del Talmud Bavli en Shabbat. Mientras que Purim es una fiesta mucho más vieja, ¿cierto? Hanukkah, los hechos de Hanukkah suceden a mediados del siglo II, antes de la era común. Los hechos de Purim suceden teóricamente en el siglo IV. Purim tiene todo un Masejet del Talmud, Masejet Megilá. Todo un tratado dedicado exclusivamente a las leyes de Purim. Es un tratado fascinante además. Pero lo bueno de estas fiestas post-toraíticas es que los judíos, así se me acuse en YouTube de que yo lo único que hago es enseñar mitzvot de hombres. No nos inventamos cosas. Esta cuestión de que las fiestas, de que las fiestas se descansa, de que las fiestas es Shabbat Shabbatón, de que las fiestas son días de descanso en los cuales no se hace melajá, eso solo se aplica a las fiestas bíblicas. Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah y Kippur. Y Shabbat, por supuesto. Entonces, Purim no tiene las mismas restricciones que tiene Shabbat o que tienen los Yom Tov. Purim tiene sus propias mitzvot positivas, sus mitzvot positivas. ¿Ok? Ya vamos a estudiar todas estas mitzvot en detalle. Antes de que se me olvide, una de las cosas que nosotros hacemos en Purim es en nuestra tefilá y en nuestro Birkat Hamazon añadimos el párrafo Al Hanisim. Purim y Hanukkah son prácticamente caras de la misma moneda. Son muy parecidas. ¿Ok? Entonces, en las 3 Amidot de Purim, en la penúltima verajá, en Modim, como en Hanukkah, añadimos Al Hanisim, Ve'ala Purkam, Ve'ala Gvurot, Ve'ala Tshuot, Ve'ala Milchamot She'asita Lavotenu Bayamim Ahem Bazman Hazeh, Bimei Matityahu ben Yohanan Kohen Gadol Shmonayu Banav. En este caso añadimos un párrafo sobre Mordejai y Esther. Y esto lo hacemos durante la tefila y durante el Birkat Hamazon. Javier, que tenga más relevancia, eso es cuestión tuya. Eso es subjetivo. Y preguntar sobre cosas de la Biblia, ¿por qué esto y no lo otro? Es ocioso. No sabemos. Al libro siempre se le ha conocido como Megilat Esther. La Megilá de Esther. ¿Ok? ¿Por qué? Y eso es absolutamente subjetivo y es contingente. Por ejemplo, en la Edad Media, los libros de la Torá no se conocían con los nombres que nosotros les damos. Rashi nunca, hasta donde sé, habla del libro de Vayikra. Es una costumbre nuestra de ponerle títulos a los libros de la Biblia. Cuando Rashi habla de Vayikra dice Torat Kohanim. Torat Kohanim. Ese era el nombre del libro de Levítico para Rashi.
Entonces, ¿cómo se le llame al libro de Esther? Depende más de nosotros. Depende más de nosotros que del libro mismo. O sea, cuando tú abres la Megilá de Esther, no dice al comienzo Megilat Esther. Dos puntos. Dice, Vayhi Bimei Ahashverosh. Los libros de la Biblia no tienen títulos. Nosotros somos los que le ponemos títulos. Y si a ti te parece mucho más importante Mordejai que Esther, no comparto esa apreciación, se ha dicho de paso. Tú puedes comenzar el libro de Mordejai y tal vez se vuelva moda. Y en 500 años lo llamemos Sefer Mordejai o Megilat Mordejai. Pero eso, o sea, ¿dónde comienzan esos usos? Es algo que es muy difícil de rastrear históricamente y que la verdad no importa. Lo que importa es lo que está escrito en el libro. Todo lo demás es secundario. Ok. Primero concentrémonos en las 5 mitzvot. Luego ya pasamos a la cuestión de las costumbres, del disfraz, de si emborracharse, de si gritar, si no gritar, etc. Ok. Y tenemos aquí las alajot de la Megilá de acuerdo al Rambam. Este texto lo encuentran ustedes en koltuvsefarad.com, va a un sitio que se llama textos y ahí lo pueden bajar. Ok. Entonces, las primeras 2 mitzvot que mencionamos es hay que leer la Megilá en la noche y en el día. Y estas son las leyes de la lectura de la Megilá. La lectura de la Megilá en su tiempo es una mitzvah positiva ordenada por los escribas, es decir, es una mitzvah midibrei sofrim, es una mitzvah de Rabbanán. Y es sabido que es una takaná de los profetas. Y todos están obligados en su lectura, hombres y mujeres. Gerim no se refiere aquí a conversos, sino a no judíos que viven entre los judíos y esclavos libertos. Y educamos a los menores a que la lean, e incluso los sacerdotes en su abodá cesan su abodá y vienen a oír la lectura de la Megilá. La lectura de la Megilá es tan importante que aun siendo una mitzvah de Rabbanán, interrumpe el servicio del templo. Y así dejamos de lado el estudio de la Torá para leer la Megilá, cuanto más el resto de las mitzvot de la Torá son dejadas de lado para leer la Megilá. ¿Pero es una mitzvah solo de Rabbanán? Sí. A veces hay mitzvot de Rabbanán que le ganan a mitzvot de Oraita. Este es uno de los casos. Vein lejadabá, y no hay cosa que deje de lado la lectura de la Megilá, excepto enterrar un muerto que no tiene deudos, met mitzvah, ya que quien se encuentra un muerto tal lo entierra primero y luego debe leer la Megilá. La única mitzvah más importante que leer la Megilá, bueno, salvar una vida, es enterrar un muerto que uno encontraba yaciendo pues al lado del camino. Tanto el que lee como el que escucha, al que lee cumple su obligación. Esto es solo en el caso de la lectura de alguien que estaba obligado a leerla. Por ello, si el que la lee es un menor de edad o un demente, el que escucha esta lectura no cumple su obligación. Y eso es bien interesante, Javerim. La Torá puede ser leída por menores de edad. La Torá puede ser leída por menores de edad. La Megilá no. La Megilá no. La Megilá tiene que ser leída por alguien que esté obligado a leerla. Pero conversamente, y esto es algo que incluso causó mucho revuelo hace 5 o 6 años cuando el Rabo Ovadia Zichrono Libraja lo mencionó, es perfectamente lícito que incluso en comunidades donde las mujeres no leen Torah, las mujeres lean Megilá. ¿Por qué? Porque las mujeres están obligadas a oír la Megilá. Y el que está obligado a oír la Megilá puede leer para otros. Ahora, esto no es un problema en mis comunidades, porque mis comunidades igual
las mujeres suben a la Torah también. No somos comunidades igualitarias, pero incluso en comunidades muy tradicionales, hay comunidades muy tradicionales donde las mujeres, que a pesar de que no leen Torah, pueden leer la Megilá. ¿Ok? Es una mitzvah leer la Megilá completa. Y es leerla de noche y de día. Tengo la obligación. Debo leer la Megilá tanto de noche como de día. Y toda la noche es adecuada para la lectura de la noche. Y todo el día es adecuado para la lectura del día. Sí, la mayoría de las comunidades leen la Megilá después de Shaharit. Pero eso no. Yo puedo hacer una lectura de la Megilá tarde en la tarde. ¿Cierto? Mientras no haya caído el sol, eso vale como la lectura de la Megilá de la tarde. ¿Cómo es el procedimiento? Antes de la lectura de la noche, bendice tres verajot. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al mikra Megilá. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Rey del universo, que nos santificó con tus mitzvot y nos ordenaste sobre la lectura de la Megilá. Segunda verajá, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asa nisim la'avoteinu bayamim hahem ubazman hazeh. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Rey del universo, que hizo milagros para nuestros ancestros en estos días, en esta época del año. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shehejianu vekiemanu vehigianu lazeman hazeh. La tercera verajá es shehejianu. Durante el día solo se hacen las dos verajot primeras. No se hace shehejianu, porque shehejianu solo se hace la primera vez que uno lee la Megilá ese año. ¿Ok? Ok. Y en aquellos que tienen la costumbre de bendecir después de la lectura, que es en efecto la costumbre de la mayoría de las personas hoy, cuando se termina de leer, dicen Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Ha'el harav et ribeinu vehadan et dineinu והנוקם את נקמתנו והנפרע לנו מצערנו והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו ברוך אתה אדוני האל הנפרע לעמו ישראל מכל צריהם Hael Hamoshia. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios del universo, el Dios que luchó nuestras luchas y juzgó nuestros juicios, el que vengó nuestras venganzas y el que cobró la retribución de nuestros adversarios, el que pagó el merecido a todos los enemigos de nuestra alma. Bendito eres tú, el Dios que cobra la retribución de su pueblo Israel de todos sus enemigos, el Dios Salvador. ¿Ok? Ese es el procedimiento. Entonces, en la noche se lee con 3 verajot antes, una verajá después. En la mañana se lee con 2 verajot antes, una verajá después. Ahora, esto ustedes lo pueden leer después y es cuando se lee la Megilá, es decir, qué día cae Purim. Y en el mundo antiguo había muchísima más flexibilidad. Había mucha más flexibilidad. ¿Por qué? Porque la gente vivía desperdigada, o sea, la gente no vivía en sitios urbanos. Entonces había mucha más flexibilidad. La gente venía en un día de mercado, cuando era el 10, el 11 de Adar, y leían la Megilá porque la gente se reunía. Hoy en día hay solo 2 opciones. La mayoría de las comunidades en el mundo leen el 14 de Adar. Y en Jerusalén, en Tiberias, en Shushan y en otra serie de ciudades selectas de Israel y de Persia, que eran ciudades amuralladas en la época de Yehoshua bin Nun, se lee el 15, o sea, Purim no cae el 14 de Adar, sino que cae el día siguiente.
Ok, esto es lo que se llama Shushan Purim. O el Purim de Shushan. Esto viene del capítulo 9 de la Megilá, donde Esther pide permiso para hacer otro día más de fiesta en Shushan. Bueno, de fiesta y de masacre. El texto de la Megilá también. O sea, el 9 capítulo de la Megilá es un tanto incómodo. Pero en todo caso, halágicamente lo que esto se expresa en que Purim, el 14 de Adar, cae prácticamente en el resto del mundo, y en el 15 de Adar en Jerusalén y en otros lugares, ¿ok? Esto pues no nos afecta prácticamente a ninguno de nosotros, pero técnicamente una persona podría celebrar dos Purim. Si yo paso Purim en Tel Aviv, el 14 de Adar, y luego subo a Jerusalén, entonces yo estaría obligado a observar 2 días de Purim. Ahora, conversamente, yo también podría no observar Purim, que al menos es lo que dice la leyenda que hacía el cascarrabias, pero gran filósofo del siglo XX, Yishayahu Leibovitz. Y es, si yo el 14 de Adar estoy en Jerusalén, no tengo que celebrar Purim porque todavía no es Purim. Y si yo el 15 de Adar me bajo de Jerusalén a Tel Aviv, me perdí Purim. Lo cual técnicamente es correcto, pero pues eh, eh, hoy en día estas son las únicas dos opciones, el 14 de Adar o el 15 de Adar. ¿Qué pasa? Preguntan si cae en Shabbat. No leemos la Megilá en Shabbat como una prevención, no sea se la tome y vaya donde alguien que es experto en su lectura y la transporte 4 codos en el espacio público. Esta es la misma razón por la cual no agitamos el lulav en Sukkot en Shabbat, por lo cual no soplamos el shofar cuando Rosh Hashanah cae en Shabbat, etcétera, etcétera, etcétera. Ya que todos están obligados a leerla y no todos son expertos en su lectura. Por lo tanto, si el tiempo de la lectura cae en Shabbat, adelantamos y leemos la Megilá un día antes de Shabbat y estudiamos las halajot de Purim durante el Shabbat. Ok, entonces si el 14 de Adar cae en cae en Shabbat, entonces se adelanta y Purim o sea, aquí se dice, ¿cómo? Si el 14 cae en Shabbat, los habitantes de las ciudades, es decir, la gente que celebra el 14, lo adelanta y lo celebra el día antes de Shabbat, es decir, el 13. Y los habitantes de las Krahim leen en su tiempo el domingo. Si el 15 cae en Shabbat, los habitantes de las Krahim se adelantan y leen el día antes de Shabbat, que es el día 14, y los habitantes de las ciudades leen ese mismo día, que es su tiempo, y aquí que todos leen el 14. Purim no puede caer en Shabbat. O sea, el 14 de Adar y el 15 de Adar ciertamente caen en Shabbat, pero Purim no se celebra en Shabbat. Entonces, se adelanta Purim si ha de caer en Shabbat. Preguntas. La Megilá está en Kol Tuv Sefarad, pero no está en un... voy a poner el vínculo. Yo tengo una versión de la Megilá. Ok. Preguntas hasta ahora. Ya voy a llegar a tu pregunta, Javier, de la kashrut de la Megilá, que va a ser una dolorosa pero una inevitable halajá para ustedes. Y es, Javerim, lo siento, la mayoría de ustedes no va a poder cumplir Purim a cabalidad. Lo cual es triste, pero les da bastante más flexibilidad en otros ámbitos. ¿Ok? Al menos en esta cuestión de la lectura de la Megilá. Seguimos con el resumen de las halajot de
de la Megilá. La Megilá debe leerse en orden. Es decir, debe leerse de principio a fin. Comunitariamente, Javerim, es importante llegar a tiempo a Purim. ¿Por qué? Porque yo no puedo llegar en la mitad de la Megilá y decir, bueno, cumplí. Yo tengo que estar presente y oír toda la Megilá. Importante, Javerim. Y vayan al baño antes de la Megilá. Lleven a los niños al baño. Así tengo que hacer un gran anuncio, ¿cierto, Javerim? Vamos a hacer una pequeña pausa de 20 minutos para que todo el mundo pueda ir al baño. A menos de que ustedes estén en un sitio muy pequeño, pues donde yo pueda oír la Megilá desde el baño. Pero la Megilá debe ser oída desde el comienzo hasta el fin para poder cumplir la mitzvah. ¿Ok? A ver, más alajot. Es un tema fascinante sobre Megilot escritas en otros idiomas, si están escritos en arameo, en griego, y he aquí que la Megilá puede leerse en cualquier idioma. La Megilá puede leerse en cualquier idioma, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el quid? La Megilá tiene que estar escrita sobre pergamino y tiene que ser escrita por un escriba y tiene que ser una Megilá independiente. No leemos la Megilá en público de una Megilá escrita con los demás ketubim. ¿Ok? Yo no, o sea, si tengo un rollo donde están todos los otros ketubim, no, la Megilá es una Megilá, es un rollo donde solo está el libro de Esther. ¿Ok? Y acá es lo doloroso. No escribimos la Megilá sino con tinta sobre Gevil, que es una forma de pergamino, o sobre pergamino como un Sefer Torah. Si fue escrita con tinta de nueces y calacanto, es kosher. Si es escrita con cualquier otro tipo de colores, es inválida. Una Megilá necesita renglones como la Torah, aunque su piel no necesita preparación para su propio uso. Si fue escrita sobre papel o sobre piel que no ha sido preparada, o fue escrita por un gentil o por un hereje, es inválida. Y aquí está la triste realidad, Javerim, la mayoría de ustedes no tienen una Megilá. Dios quiera, una Megilá no es tan difícil de conseguir como un Sefer Torah. Pero entonces, ¿qué hacemos, rabino? Hacen lo que puedan. Primero, leer la Megilá es solo 2 de las 5 mitzvot de Purim. Entonces hay otras 3 mitzvot que ustedes sí pueden cumplir a cabalidad. Entonces, ¿leemos o no leemos la Megilá? Lean la Megilá. No pueden hacer las verajot. Si ustedes van a leer la Megilá de papel, de un libro, no hagan las verajot. Cualquier persona puede leer. Entonces, si fuera una Megilá, solo podría leer un adulto judío, ya sea hombre o mujer. Pero, especialmente pues para estas comunidades emergentes, comunidades mixtas, a veces no poder cumplir la cabalidad tiene su aspecto positivo. Es en esta Megilá, en esta lectura pueden participar todos. ¿Por qué? Porque ustedes no están
haciendo una lectura estatutaria de la Megilá. Entonces, si ustedes están leyendo de un libro, si están leyendo de mi traducción impresa en papel, pues incluso la pueden leer en castellano. Ustedes, o sea, si no pueden cumplir la mitzvah de Mikra Megilá, entonces pueden al menos estudiar la Megilá en español. ¿Cumplen la mitzvah? No, no cumplen la mitzvah. Pero igual están haciendo cosas importantes. Están repasando la historia de Esther. Están pudiendo participar. Pero en esto pues la halajá sí es absolutamente clara. El que lee de un folleto no está leyendo la Megilá. Pero dado que no están leyendo la Megilá, entonces pueden ser mucho más flexibles. Puede leer gente que todavía no tiene conversión. Puede leer, pueden leer en español. No hagan las verajot, ni antes ni después. Preguntas. Económicamente una Megilá cuesta $1,000. No me parece que sea prioritario para una comunidad tener una Megilá. Idealmente chévere tener una Megilá algún día. No, pero entre las muchas cosas, especialmente pues en América Latina que la gente que no se han desarrollado modelos saludables de recaudo financiero en las comunidades emergentes. Está el modelo tremendamente negativo del diezmo, el diezmo, que es completamente no judío. Pero a veces cuando, si no es el diezmo, entonces la gente, a duras penas, la comunidad se sostiene. Entonces, la Megilá es un lujo que puede esperar. ¿Es necesario un minyan para leer la Megilá? No, no es necesario para leer la Megilá. Incluso si estoy leyendo de una Megilá kasher. Puedo leer sin minyan. Si ustedes están leyendo en español de una traducción o están leyendo en hebreo de un papel, mucho menos necesitan minyan. Preguntas. Una persona que todavía no se ha convertido, no, o sea, el ayuno de Esther es una tradición. Eh, pueden hacerlo, pueden no hacerlo. Igual Javerien, pues ya habíamos hablado nosotros de estos ayunos, con la excepción de Tisha B'Av y de Kippur. Estos ayunos menores son más bien, hay más flexibilidad. Pero desde una perspectiva halágica, una persona que todavía no se ha convertido no está obligada a hacer ninguna mitzvah ni ninguna tradición. Eso no significa que no es bueno que las personas eh, se ejerciten en esto.
Preguntas. ¿Ok? Entonces, en resumen, se lee la Megilá. Si no hay Megilá, no se puede cumplir la mitzvah. Entonces lean como puedan el libro de Esther. Desafortunadamente no están cumpliendo la mitzvah. Y es mejor no inventarse cosas. En América Latina hay mucho judaísmo improvisado. Que no puedo encontrar un lulav, entonces que me consigo una palma cocotera y un limón y un jazmín y hago un ramillete. No, eso no es un lulav. Eso no es un lulav. Ahora, eso no significa que ustedes no puedan, de cierto modo, ganar los beneficios de leer la Megilá. Pero legalmente no cumplen la mitzvah. Entonces, lean la historia, disfruten la historia, hagan que los niños participen, eduquen a los niños, eduquen a los adultos, recuerden las grandes hazañas de Esther y Mordejai, sin necesariamente cumplir la mitzvah. Es decir, aquí tienen de cierto modo las calorías de la mitzvah sin la mitzvah. Y en mi opinión lo más importante de la mitzvah son las calorías y no pues una cuestión positivista de si pero pues una comunidad sujeta a la tradición no puede decir verajot, por ejemplo, sobre un folleto. Primero terminemos Javerim con las mitzvot y luego pasamos a las costumbres, ¿ok? Ok, la tercera mitzvah de Purim es la seudá, el banquete. Mitzvat Yom Arba'a Asar Libnei Kefar. Es una mitzvah en el día 14 para los habitantes de las aldeas y las ciudades, y en el 15 para los habitantes de las Kerajim, hacer un día de banquetes y alegría y enviar porciones a los amigos y regalos para los pobres. Y está permitido hacer melajá, a pesar de que no es apropiado hacer melajá en este. Dijeron nuestros sabios, todo el que hace melajá en el día de Purim no verá un signo de bendición. Javerim, frescos. O sea, por este dicho no se vayan a quedar. No, es que no puedo sacar el coche porque melajá, porque vayan a Purim. Melajá son las actividades prohibidas en Shabbat. Se ha dicho de paso, Javerim, justo antes de esta clase estoy dando una clase de Hilchot Shabbat para todo el que quiera venir. No sé si les aguante la cabeza, pero ahí están esas clases y ahí hablamos bastante de melajá. Ok. El banquete, ¿cómo se hace la obligación del banquete? El banquete es de día. El banquete no se hace en la noche de Purim, el banquete se hace en el día de Purim, durante cualquier hora del día. Yo puedo, ¿cierto? Si tengo que ir a trabajar, yo puedo hacer el banquete de Purim a las 5 de la tarde, antes de que caiga el sol. ¿Cómo es la obligación de este banquete? Que coma carne y despliegue un banquete hermoso de acuerdo a sus posibilidades. Si son vegetarianos, tranquilos, de acuerdo a sus posibilidades. Significa de acuerdo a sus posibilidades.
y beberá vino hasta que se emborrache y duerma su borrachera. No. ¿Por qué crees que solo los hombres? No. Purim es el festival de la, no es de la alegría, es el carnaval, es donde las jerarquías se invierten, donde lo normal se transgrede. No estamos hablando de que donde las estructuras, donde uno se burla del mundo. Purim es el día para burlarse del mundo. ¿Ok? Y esto talmúdicamente dice, el licor ayuda. Un par de notas al pie. Personas que sean alcohólicas o que hayan tenido problemas de alcoholismo y que estén en recuperación no deben beber en Purim. Sin importar lo que diga el Talmud, sin importar lo que diga el Rambam. En esta época no se conocía el alcoholismo como una enfermedad. O sea, no es obligatorio emborracharse en Purim. No es obligatorio emborracharse en Purim, especialmente aquellas personas que tengan problemas previos con el alcohol. ¿Ok? Primera nota al pie. ¿Qué es lo que sí es obligatorio en Purim? Es invertir los órdenes, burlarse o sea, ser tan alegre que uno no vea, no reconozca los límites entre, o sea, nos dice el Talmud entre Mordejai y Hamán. Javerim, nosotros vivimos en un mundo, y esto sale en las clases, profundamente maniqueo. Nosotros vivimos en juicio constante. Esto es bueno, esto es malo, esto es amigo, enemigo. Las culturas antiguas tenían momentos donde todas estas categorías se disolvían. Y tenía un contexto, no era anarquía, sino era disolución de categorías sagradas. Entonces los griegos tenían los ritos dionisíacos, parte de la cual era ir al teatro, ¿cierto? Y donde entonces la gente, el noble y el rico y el pobre se sentaban uno al lado del otro, y posiblemente, no sé si ustedes conocen esa canción de Serrat del carnaval de su barrio, de la fiesta, que para mí expresa el espíritu de Purim. Ya les leo que es un carnaval. Ok. Exacto. Exacto. La disolución de las categorías. Eso es lo que hace el carnaval. Purim es nuestro carnaval. Entonces, aquel que pueda beber, beba. Eso ayuda a eliminar un poco las categorías. Esta noción que existe en algunos círculos de que hay que beber pues hasta morir es equivocada y es poco salubre y es hasta peligrosa, y lo he visto en Jerusalén. No entiendo la pregunta, León, ¿cómo así?
¿Por qué es importante? No sé, la importancia se la das tú. Es una mitzvah. El que pueda tomar, que tome. Poquito. El que no quiera tomar, no tiene que tomar. Sí tiene que hacer una seudá. En el mundo antiguo la seudá se definía con vino. El vino definía la seudá. ¿Ok? Hoy en día nos tenemos ideas diferentes. Hagan una buena comida durante el día de Purim. Si quieren beber, beban. Si no pueden beber, ciertamente no beban. Y si no quieren beber, encuentren otras formas de hacer su carnaval. ¿Ok? Vamos bajando la cuesta. Ayer en mi barrio se acabó la fiesta. Grande ese rato. Ok. Muy recomendada la canción para Purim. Ok. Entonces, esa es la obligación de la seudá. Preguntas. La pirinola es de Hanukkah, Javier. Déjenme, termino las mitzvot y luego entramos a las costumbres, ¿ok? Cuarta mitzvah de Purim, Mishloach Manot. Y del mismo modo está obligado a mandar 2 porciones de carne o de cocido o 2 tipos de comida lista para consumir a su prójimo. Hoy en día por lo general no hacemos carne ni cocido, sino galletas y frutas y nueces. Esa es la costumbre hoy en día. Pues está dicho en la Megilá, Umishloach manot ish lereihu, y enviará porciones un hombre a su prójimo. 2 porciones para cada persona. Y todo aquel que acreciente sus porciones para su prójimo, esto es loable. Entonces, ¿cómo se cumple la mitzvah de Mishloach Manot? Yo le doy a mi prójimo, es decir, esta mitzvah solo puede ser cumplida con una persona miembro del pacto, ¿cierto? Con una persona judía. Le doy 2 artículos de comida listos para comer. Y si 2 a una persona, con eso yo ya cumplí la mitzvah. Si le doy a muchas personas, ¿cierto? 2 cositas, o 3 o 4, esto es loable. Pero yo cumplo la mitzvah dándole a una persona 2 artículos de comida, a una persona judía, 2 artículos de comida listos para consumir. Y si no tiene dinero, intercambia con su prójimo. Este le envía la comida de su banquete y este le envía la comida de su banquete para cumplir la mitzvah de Mishloach Manot Ish Lereihu. Entonces, ¿qué hacía la gente que era muy pobre? Tenían que tener una seudá, entonces el vecino le cocinaba al vecino y el vecino le cocinaba al otro vecino. E intercambiaban comida. Y con eso cumplen la mitzvah de hacer la seudá y de Mishloach Manot. ¿Clara la mitzvah de Mishloach Manot? Entonces nosotros en mi casa preparamos unas bolsitas con galletas, nueces, dulces, pero
como ya alguien había preguntado antes, ¿tiene que ser dulce? No, no tiene que ser dulce. La última mitzvah de Purim. Y necesita dar a los pobres en el día de Purim. Y no dará a menos de 2 pobres. Le dará a cada uno un regalo, o dinero, o comida, o vituallas. Pues está escrito, Umatanot la Evionim. 2 regalos para 2 pobres. Yo tengo que dar sedaka en Purim al menos a 2 personas. Y no somos limitados en las limosnas de Purim, sino que cualquiera que extienda su mano para pedir se le dará. Y no hay diferencia entre el dinero de Purim y otro tipo de sedaka. Y aquí no estamos limitados como en Mishloach Manot a personas judías, sino cualquier pobre, sea judío, sea no judío, se le da sedaka en Purim. ¿Ok? E incluso dice el Rambam, ese es uno de estos Rambam bonitos, es preferible que una persona acreciente sus regalos para los pobres a que acreciente su banquete o su envío de porciones, pues no hay alegría más grande y esplendorosa que la de alegrar el corazón de los pobres, los huérfanos, las viudas y los extraños, pues aquel que alegra el corazón de estos desdichados es comparado con la Shejina, pues está escrito Leja Hayot Ruach Shfalim u Leja Hayot Lev Nidakim, para revivir el espíritu de los caídos y revivir el corazón de los desdichados. ¿Ok? Entonces, Purim es una fecha tradicional de Tzedakah. ¿Ok? Este texto, si lo quieren estudiar, lo pueden bajar de Kol Tuv Sefarad. Pasemos entonces a las costumbres. Y hay 3 costumbres que se han vuelto prácticamente definiciones de Purim. La primera, la famosa cuestión de beber hasta caer. Y ya pues esto lo hemos hablado. No es necesario beber hasta caer. Sí, es tradicional embriagarse un poquito en Purim, ayudar a poner un poco el mundo de cabeza, a lubricar la caída pues de estas roles sociales rígidos. Pero como se observa en algunos lugares es hasta peligroso Purim. Yo he visto pues en comunidades muy observantes que se toman Purim no muy en serio, porque eso sería indicar que es una mitzvah emborracharse, sino es una costumbre y se toman esta costumbre muy a pecho y acaban bebiendo los niños y se destruye propiedad y prenden cosas en fuego y acaba siendo una fiesta un tanto pesada, especialmente porque en estas comunidades pues no hay muchas oportunidades pues de desahogarse, de liberar presión. Entonces cuando la gente libera explota y no es positivo. La segunda noción es la cuestión del disfraz. Esta es una costumbre más bien ashkenazí. La mayoría de las cosas, Javerim, hay una cuestión que nosotros tenemos que ser muy francos. La mayoría del judaísmo que nosotros se nos presenta en el internet hoy en día es de corte ashkenazí. No solo ashkenazí, sino gringo.
O sea, el judaísmo norteamericano ha sido muy eficaz en extender y en presentar sus costumbres como el judaísmo, no necesariamente, o sea, esto no es ni bueno ni malo, o sea, cada comunidad pues tiene sus costumbres y las va a presentar. Eh, sí, en el medioevo había costumbre de ponerse máscaras, luego había otra costumbre de que los niños se disfrazaban de las eh, de los héroes de la historia, eh, de Esther, de Ruth, ¿de qué? De Esther, de Mordejai, de Hashverosh, de Hamán, y hacían una pequeña obra de teatro, un Purim Spiel. Hoy en día, en la mayoría de las comunidades norteamericanas, Purim se ha vuelto el Halloween judío. Y la gente se disfraza de lo que quiera. Esto también es la norma en Israel. Eh, en ciertas comunidades sefaradíes muy tradicionales no se disfrazan. Ven esto, pues, o sea, son comunidades especialmente españolas, portuguesas, donde se enfatiza el decoro. Ustedes tienen que decidir como comunidad cuáles son sus minhagim. En mi comunidad, una comunidad norteamericana normal, nos disfrazamos de lo que queremos. Eh, ¿Es una innovación reciente? Sí. Sí, los rabinos del Talmud no se disfrazaban de Thor y de Batman y de Iron Man y de Sailor Moon, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es una innovación gringa? Sí, súper gringa. Todos innovamos. Toda generación en su proceso de apropiación del judaísmo eh, 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 adopta, transforma y modifica. Si esto es algo que a la comunidad de ustedes no les parece culturalmente provechoso, no lo hagan. No hay obligación de disfrazarse en Purim. Si creen que sería divertido, si creen que sería atractivo, si creen que ayudaría a promover el mensaje, háganlo. ¿Ok? Tema del disfraz, tema de la bebida y el tema del ruido. El Shabbat antes de Purim se llama Shabbat Zahor y se lee la Haftarah de la muerte de la muerte del rey Agag y de la caída del rey Shaul. Rey Shaul, la gota que colma la copa del rey Shaul, de la mala fortuna del rey Shaul, es cuando él se resiste a matar al rey de los amalequitas, que es Agag, que es el ancestro de Hamán. Y se lee los 3 versículos donde se nos indica que no debemos olvidar a lo que Amalek nos hizo y que debemos borrar la memoria de Amalek. Incluso se ha dicho de paso, esta es la única vez que los individuos tienen la obligación de oír la Torah. Nosotros como comunidad tenemos la obligación de leer la Torah, pero es una mitzvah comunal, no es una mitzvah individual. Pero para Shat Zahor es una mitzvah individual. Pero pues ya pasó. Shabbat Zahor fue este Shabbat. Si no oyeron para Shat Zahor, les toca esperar hasta el próximo año para cumplir esta mitzvah. Entonces, existe una relación entre el tema de Amalek y el tema de Purim. Y en el mundo ashkenazí se establece la costumbre de que cuando se dice el nombre de Hamán en la Megilá, se le debe acallar haciendo ruido, ya sea oralmente, batiendo palmas, matracas, instrumentos. Esa es la costumbre
al menos en los Estados Unidos, es prácticamente universal. Es una costumbre ashkenazí. Las comunidades sefaradíes tradicionales no hacen esto. Eh, Hay un conflicto de valores. Por un lado tenemos el valor halágico de que la Megilá debe ser leída en su integridad, y tener un montón de gente gritando y escuchando matracas va a hacer que mucha gente pierda, eh, eh, deje de escuchar. Ok, así es el nombre de Hamán. Entonces, Hamán, comienza el ruidajo y la gente no oye el nombre de Hamán. Esto es un problema halágico grave. Eh, Hay que decir también que esta costumbre es bastante divertida. Hay mucha gente que dice esto no tiene lugar en una sinagoga. Nosotros, por ejemplo, no leemos la Megilá dentro de la sinagoga, sino la leemos en el salón comunal. Entonces eso termina el problema. Y tenemos una persona encargada tenemos un policía de tráfico. Una persona que viene disfrazada de policía de tráfico y le dice a la gente cuándo puede gritar. Entonces deja que el lector termine de decir Hamán y luego ya levanta la mano y ahí sí la gente se enloquece. ¡Ah! Y luego, porque si no, pues la Megilá se demora bastante. Es una costumbre bastante extendida, tiene sus problemas halágicos, tiene sus ventajas, tiene sus ventajas sociológicas. Ustedes como comunidad deben decidir si la quieren adoptar, si no la quieren adoptar. De nuevo, estas son las 5 cosas obligatorias de Purim. Estas son las 5 cosas obligatorias de Purim. Todo esto son minhagim. Traten de exploren a ver si su comunidad puede, cuáles quieren adoptar, cuáles tienen sentido en su contexto y cuáles no. Y están en su pleno derecho de adoptar o no adoptar. Preguntas.